vamos a conocer la ciudad del viento y las turbinas eólicas en Santa Ana. Estoy con mi guía Brian y dice que allá tiene algo importante. Fue donde yo vivía cuando era pequeño. Ahí era el internado Casa de Esperanza. Era una casa hogar para niños que crecían en la calle. Claro que sí, para niños que crecíamos en la calle o que no teníamos padres. Un saludo a Mark, quien era el fundador del proyecto. Claro que sí, un saludo a Mark Tindall porque él era el organizador y el fundador de la Casa de Esperanza. Vamos acercando a los eólicas que estaban apagados, pero sí, ya se encendieron. A la izquierda hay una escuela de niños. ¿Allá estudiaste? Sí, ahí es un kinder. Uy, ¿qué será esto? Venden aceites y partes de carro. También tiene un restaurante chino aquí. Está bueno el arroz ahí. Sí, es bueno. Ay, cuidado del hoyo ahí, ve. Santísima. Hoy un fin de semana se llena de turistas en ese sector Santa Ana y Ojona. Sí, los domingos en Ojona y Santa Ana el turista siempre viene porque es un día para descansar. Las casas aquí en Santa Ana, hechos de ladrillo o de adobe con techos de tejas. Solo las casas remodeladas son las que tienen láminas. El resto son casas ya antiguas, entonces están todavía con teja. Y aquí se camina para arriba y abajo, va. Sí, aquí se camina para arriba y abajo y uno no tiene que tener fuerza siempre. ¿Cuántos minutos estamos a Ojona? Como a 15, 20 minutos. Sí, en mototaxi unos 3 minutos. Unos 3, 5 minutos, sí. Sí, veo que Santa Ana es mucho más pequeño que Ojona. Es más conocido aquí por las eólicas, ¿verdad? Aquí es más conocido por las eólicas. El centro es un poquito más pequeño. Aquí hay una barbería, también un bar Singapur. ¿Qué tal la vida nocturna ahí, Brian? No sé, no me gusta la vida nocturna. Mejor la iglesia, ¿verdad? Sí, mejor la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay aquí? Aquí tienen 2 iglesias. Esta y la principal que está en la plaza de la Santa Ana. Uy, pero aquí a la derecha, zona Dolby. ¿Qué será esto? Aquí se coloca la zona Dolby, que es una disco móvil que reproduce música. Se ve que allá a la izquierda hay una clínica también. Uy, qué montón de perros que han salido. Aquí he estado corriendo en las mañanas y sí, me han perseguido muchos perros. ¡Ay, cuidado! Y aquí una verdulería. Esos son calabazas, ¿verdad? Sí, calabazas. Esos son engañosos. Esos ayer lo probamos en Ojona pensando que eran naranjas. Son limón mandarina. Uy, mira el tamaño de la yuca o no sé si son camotes esos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Para dónde ibas? Para la casa. Ah, para la casa. Sí. Hey, saludo a la mamá y papá. Saludos. Aquí hay una tienda de ropa. Hola. He visto bastante Dragon Ball. ¿Qué dice la gente de Dragon Ball aquí? No te sabría decir porque no me gusta. Uy, ¿qué será este camión? Ese camión trae agua a las comunidades. ¿Cuánto cuesta para conseguir agua? Algunos lo venden a 30 lempiras el barril, otros a 50, entonces sí. Sí, es caro. Mercado Olga. Mira, esta es la cerveza que más hemos visto aquí por Tegucigalpa, la Imperial, y buen precio. Antes era 20 lempiras y ahora son 18 lempiras. No hemos visto mucho comercio aquí. ¿A qué se dedica la gente? Es que aquí el comercio muchas veces más es abajo de las eólicas. Qué bonito a la izquierda, bambús, estilo asiática. Villa Mamma Mina, ¿qué es eso? Es como un apodo que le ponen muchas veces a la abuela. Varias tiendas a la orilla y también un restaurante chino. ¿A cuánta distancia estamos a Tegucigalpa? Como a 45 minutos de Tegucigalpa. Aquí dice Registro Nacional de las Personas de Santa Ana. ¿Cuál es la población de Santa Ana y Ojona aproximadamente? Como unos 300,000. En serio, 300,000 personas. Es porque hay muchas aldeas afuera también. Sí, hay muchas aldeas afuera. Ya de aquí comienza un bulevar bien bonito con lámparas que divide los 2 carriles. Y un banco cooperativo de ahorros. Aquí comidas típicas, una familia tomando sopa. Ay, viene de una boda, creo. Tomando la sopa de la boda. Ay, sí, porque aquí hay sopa de mondongo. Eso es el juzgado de paz. ¿Para qué eso, Brian? Es para solucionar los problemas que normalmente tienen las familias o incluso con los vecinos. Si algún día te decides casarte, aquí vienes a poner la firma. Sí, claro que sí. Ok, llegamos a la iglesia. Esto es el catedral principal de la ciudad. Dios, hey, saludo a los amigos de Japón. Hola. Hola. Dios. Palacio Municipal de Santa Ana. Aquí es donde trabaja la alcaldía. Aquí se lleva el alcalde atendiendo siempre al pueblo. Ok, aquí está el rótulo de Yo Amo Santa Ana. Vamos a tomar una foto con Brian para tener un recuerdo. ¿De dónde viene, amigo? Nosotros venimos de Tegucigalpa. Para pasear aquí en Ojona y Santa Ana. Vamos a un balneario aquí a Ojona. ¿De dónde viene, amigo? Desde Houston vengo a visitar a mi ¿En familia. serio? Sí, un saludo a Houston, mi familia allá. Se ha cambiado el pueblo aquí. Ah, bonito. Antes no era bonito. No, sí, bonito, pero ahora ha cambiado bastante ya. ¿De dónde viene, amigo? De acá de Santana. ¿Y para dónde ibas ahorita? Aquí paso yo en la barbería. Ah, barbero, va. Sí. Dice que aquí hay una barbería que tiene un gimnasio adentro. Un concepto original. También tiene sala de belleza, en serio. Wow, sí es verdad. Mira, la barbería donde cuando esperas para su corte puedes ponerse mamado. Amigo, ¿cómo nació la idea de tener un barbería junto con el gimnasio? Cuando el cliente está esperando y puede ir a hacer ejercicio mientras espera. Muchas gracias, amigo. Gran mural, la ciudad de los vientos. Sí, aquí hay un centro de salud si se enferma. Uy, una repostería también. Uy, qué bonito la vista de aquí. ¿Qué dice de la vista para allá, amigo? Está buena. ¿De dónde viene, amigo?
De Residencial Santa Cristina. Tegucigalpa. No, bueno, antes sí vivía en Tegucigalpa. Ahora vives acá. Sí, ¿Con su papi? sí. ¿Qué quiere decir a su papi cuando él mira este video? La quiero mucho y que la aprecio. ¿Por qué decidió irse? Tegucigalpa está muy congestionado, ya muy poblado y aquí nos salió una oportunidad y aquí es muy bonito. Hay mucha gente que está saliendo de Tegus para ir a vivir en los pueblos como estos ahora. Nosotros somos uno de ellos y realmente estamos viviendo mejor. ¿La renta es más barato en esos pueblos? Pues gracias a Dios compramos casa. Felicidades, amigo. Vaya. Uy, qué día que tiene fruta, ¿ah? ¿Cuánto vale la fruta mía? 50 lempiras. Ok, vamos a comprar. Muchas gracias. Vamos a probar la fruta. ¿Cómo nació la idea de vender frutas aquí, amiga? Para traer un ingreso, ¿verdad? Pero se me ocurrió la idea con las palomitas. ¿Qué lo venden a los turistas que vienen? Sí, lo segundo fue el tutti frutti. Y ya de ahí innové con la chicharra, el mango. Poco por poco. ¿Usted vive aquí en Santana? Mi mami vive aquí, yo vivo en el Sauce. ¿Eres su, Sobrino. Y es sobrina también. es su mamá ella? ¿Qué es lo que está vendiendo su mami aquí? Piña loca, sandía y mango. ¿Qué dice, amigo? Así es. Ya que hay tanta fila con la piña loca, vamos a pedir una orden de pupusas. Ok, muchas gracias. Vamos a probar la pupusa aquí de Santa Ana. Todo el kilo, queso de chicharrón. Esto con 12 llena, 70 lempiras para esta orden. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué loco ese bus? Puro electrónico. Busía de HN. Sí, es un bus de Santana que va a Tegucigalpa y de regreso. ¿Cuánto cuesta? 20 lempiras de aquí hasta Tegucigalpa. Ya terminó la pupusa, Ronnie. Qué ricas están. Mira la cantidad de carros que viene entrando desde Tegus. La gente un domingo viene con toda su familia a relajar en Santa Ana y Ojona. Vamos a comprar pan que vamos a comer allá como estilo picnic cuando llegamos a los eólicas. Pan de casa. De casa, quesadillas, pastelitos. Sí, hombre, queremos de estos, amigo. ¿Cuánto vale? 3 por 50 lempiras. Ah, bueno, denos 3. ¿Qué dice de ese pan, amiga? Riquísimo. Es pan del sur. ¿Cómo se llama este tipo de pan? Pan de casa le dicen aquí. Eso, nada de aditivos, 100% natural. Un saludo a los amigos de Japón que vengan aquí a conocer. Esperamos que vengan a llevar su pan de casa, sus quesadillas, rosquillas, cuajaditas. ¿A cuántos minutos caminando hasta las eólicas? 3, 4, 5 minutos a pie, pero ya en carro, 3 minutos. Muchas gracias. De repente, un rapidito me quiere saludar. Hola, hay mucho gusto. ¡Wow! ¡Wow! ¿De dónde son? Nakaome. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viva el sur! ¡Oh! ¡Wow! ¿Para dónde van ahorita? Ojona. Todos vienen a pasear aquí. Puras mujeres, va. Y un macho aquí, va. Este macho es feliz. Bueno, vamos. Estamos en un lugar en donde normalmente se le conoce como donde descansan los muertos. Ellos traen aquí la gente que viene cargando el ataúd y lo colocan ahí. Una tradición aquí. Sí, es una tradición. Hasta tanto que ha progresado el turismo aquí. Viene gente de lejos. La mayoría han sido capitalinos, pero ya vienen de hasta Nakaome del sur. Incluso han venido gente de Comayagua, lugares largos. Cuéntanos, Brian, para las personas que quieren quedarse en ese sector, cuéntanos del hostal Rincón Ojojona. Pueden hospedarse en Rincón Ojojona. Nos pueden buscar en Instagram y también por WhatsApp al 33 55 37 80. Bueno, en 5 minutos en carro de donde estuvimos, ya llegamos al base de donde están las turbinas eólicas. Esto creo que es un restaurante costarricense. Probablemente sí alguien de Costa Rica vino a abrir este restaurante. Hasta hay un hostal aquí. ¿Por qué viene tanta gente? ¿Solo literalmente viene para ver esto o es para otra cosa? La gente venía solamente a ver lo que son las turbinas eólicas, pero después poco a poco empezaron a abrir restaurantes y a levantar un poco más el turismo. Aquí hay otro restaurante, aquí de pura carne asada y sopas. Hoy para más tarde unas minutos, ¿va? Nieves para este calor. Al otro lado parece que es un bar que tal vez se abre en la noche, ¿verdad? Sí, ellos abren como de las 3, ya está abierto para que la gente pueda venir y disfrutar en familia, con amigos. Ahorita si te fijas no hay mucho viento, pero cuando hay viento las turbinas se mueven más rápido. Ah, sí, porque hoy en la mañana estaba moviendo las turbinas, ahora no, es porque no hay viento. Sí, muchas veces es porque no hay viento, entonces el motor está dando vueltas solo. Y si no vuelve el viento, tendríamos que soplar bastante fuerte para que podamos grabar eso. Hay que empezar a soplar desde ahorita para poder hacerlas mover. Brian, aproximadamente ¿cuántas turbinas eólicas hay aquí? Como 65. Qué raro, aquel se ve como que se quemó o algo, no sé. Había mucho viento y entonces esa se iba moviendo muy rápido, entonces tuvieron que frenarla y por eso es que cuando
cuando se quema por el freno. Cuéntanos del propósito y cómo funcionan estas turbinas. Funcionan con un propósito para poder brindarle energía al pueblo. Amiga, ¿qué es lo que tiene aquí, amiga? Tenemos de venta yuca con chicharrón, chilaquiles, enchiladas, horchata, té de zacate limón, chocolate y pinol. ¿Estas turbinas eólicas producen energía solo para Santa Ana o es para todo el país? Se supone que la venden a otros países. No sé si solo se quedará aquí. Aquí nos encontramos con don Isidra, quien es originario aquí de Santa Ana. Cuéntanos de la historia de las turbinas, más o menos en qué año comenzaron a construir estos. De la turbina tuvieron como 15 a 20 años una antena con una ventolina para ver cuánto aire generaban, pero ya cuando ya se pues, las turbinas se miraron que daba electricidad, comenzaron el proyecto. Ese proyecto tuvo un beneficio secundario, trajo turismo. Sí, correcto. Y al entrar el turismo, pues ya hay generación un poco para las familias que ellas puedan entrar en negocio para poder sustento diario de sus hijos, ¿no? Así es. Wow, ¿cuánto es el costo de este plato? 65. Excelente el precio, el famoso yuca con chicharrón. Mira, sale el pellejo todavía del chancho. Significa que esto sí va a ser bueno. Está agachado Gabriel para que pueda ver las turbinas detrás de mí. Ronnie pensó que esto era una mandarina, pero no, eso era la limón mandarina. Engañoso y bien jugoso, mira, para esos chicharrones con bastante carne. Habla de yuca. Casi no tiene mucho sabor, pero vamos a buscar la salsa. Vamos a ver. No tiene mucho sabor, pero sí, la chicharrón es muy bueno. El chicharrón tiene bastante sabor. Hola, amiga, ¿cuánto valen las cometas? 70. 70 lempiras. Excelente el precio. Wow, amiga, cuéntanos de estos. Tenemos hélices a 100 y 80 lempiras. Estos son hechos artesanalmente. Sí, nosotros los hacemos a mano. ¿Y ese grande cuánto vale? Ese le cuesta 500 lempiras. Queríamos comprar, pero no tenían suelto. Entonces, la recomendación para los turistas es que traigan cambio. Hasta aquí llegó el Dragon Ball. Aquí hasta las turbinas eólicas. Allá, bien bonito. Este sector es para los picnics. Las familias comiendo ahí con sus mascotas. Puede montar los caballos. Tiene los trampolines y sesiones de fotografías. Oh, mira, hasta el perro vino para ver los hélices. Wow, un montón de abejas. Esas abejas sí, me encantan. Los nieves. ¿Eso incluye la abeja ya? No, la damos gratis. Uy, qué rico se ve. ¿Con qué viene este nieve? Fresa, arándano y mango. Viene con arándano. Eso va a ser bueno. Sí, queremos algo así con arándanos. Es mi fruta favorita. Nuestro compañero está utilizando la energía de la batería del carro. ¿No tienen planes de electrificar este lugar para los emprendedores? No, ahorita no creo, sí. Wow. Quiero 2 abejas también. 30 lempiras. No eran gratis, valen 30 lempiras. ¿Cómo nació la idea de vender nieves aquí, amigo? Hace años tenemos este negocio nosotros, 20 años por ahí. ¿Eso fue antes de que estaban los hélices o...? Antes estábamos en Ojona nosotros. Vende mejor aquí. Sí. Bueno, vamos a probar los nieves de mi amigo Javier, con arándanos y muchas abejas. Eso está muy bueno. Mira, con mangos, coco. Vamos a agarrar un poquito más de hielo. Bien fresquito ese coco, va. Rico. ¿No lo cortó usted? Sí. A ver, el melocotón. Muy bueno para ese día caluroso. Vamos a probar las bebidas aquí de Santa Ana. Un brindis. Aquí parece que Donny tiene chocolate caliente, ¿va? Chocolate caliente, sí, se mira súper rico. Se lo robó de un niño ahí, ¿va? No. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Brian? Té de zacate de limón. Es una bebida que calma el estrés y lo relaja a uno. Entonces vamos a... Qué rico. Está bueno, ¿va? Qué rico. Eso no, nada de chocolate, puro azúcar, creo. Pero está súper rico. Esto está rico porque nada de azúcar. Está muy bueno el café también. Creo que este café es de Santa Bárbara. Déjame ver si es de Santa Bárbara, voy a preguntar. Amigo, ¿ese café de dónde viene? ¿De dónde viene el café? De San Marcos de Colón. Wow, sí tiene buen nivel. El café de San Marcos de Colón. Allá estuvimos hace un poco. Es como el único sector del sur que produce café porque está arriba de la montaña y es fresco. Tiene el mismo sabor del mejor café de Honduras, de Santa Bárbara. Esto es de San Marcos de Colón. Vamos a ver si nuestro amigo nos venda una cobija o una toalla grande, porque queremos vivir esa experiencia de picnic, aquí donde las turbinas... Ah, perfecto. ¿Cuánto vale, amigo? Es gratis para ti, ¿En serio? Sí. Gracias, amigo. Gracias. Nos acaba de regalar esta cobija a nuestro amigo. Bueno, vamos por un almuerzo romántico con mi amigo Brian, ¿va? Claro que sí, siempre entre amigos. Solo amigos, ¿verdad? Claro que sí, solo amigos. Aquí se lo traigo de regalo y que ¿En serio? ayude a los pequeños emprendedores. Muchas gracias, muchas gracias. Wow, mira, las hélices eólicas. Vamos a ver qué dice Brian de los pollos eólicas. Vamos a probar las tajaditas. Bastante salsa. Jugoso.
El aderezo tiene muy buen sabor. Va por el pollo, Brian. La mejor parte, el pollo chuco, aquí de la zona de Capital. Bastante bueno que hasta me llené. Hasta se llenó la barba, mira. Dice Brian que las tajadas son muy ricas. Vamos a ver si es verdad. Excelente la salsa. Y con aguacate, vamos a ver. Está mucho mejor. Me gusta esta comida de las trocas que viene con bastante salsa. Hay la misma salsa y es muy bueno. Es la mejor parte de la salsa. El camarógrafo ya no aguanta la espera. Va directo por los taquitos y cuidado con los abejas, ¿verdad? Se lo quebró en mitad. Muy rico. ¿La salsa? Excelente. Está atorando con los tacos eólicos. El té de sacar. Uy, y ya ese té viene con pan adentro. ¡Qué fuerte! Se asustó Gabriel. Vamos a ver. Es que él no está acostumbrado al té. No, eso está dulce. No, hombre, está muy bueno. Es como menta. Mira qué loco ese perro que nos acercó. Mira los ojos, dos colores de ojos. ¿Será que tuvo un papá con ojos azules y la mamá con ojos de color café? ¿Cómo te llamas, señor? Aquí estamos con Don Franklin. Demasiado deliciosa la salsa. Me imagino que esos ingredientes no se dice a nadie, ¿verdad? Secreto de familia. Ese toque es hecho de casa, que ese no se dice para nada. ¿Cómo nació la idea de la venta aquí? Nosotros se ocurrió con eso de la pandemia, entonces no habíamos pensado en esta línea, ¿va? Y bueno, nos animamos y aquí estamos luchando. Ya tenemos cerca de 4 años de estar aquí. ¿Han venido algunos japoneses a conocer esto aquí? Pues les voy a contar que aquí viene gente de todas partes de Honduras y de afuera del país, vienen varios. Nadie se va insatisfecho porque son bien atendidos y bien servidos. Sí, se van con bonitas fotos y la panza llena. Y dicen que barriga llena, corazón contento, personas felices, ¿verdad? Muchas gracias. A la orden. Gracias, amigo. Ok, gracias. Acabo de conocer 2 niños. Ellos dicen que quieren salir en el video, ¿verdad? Sí. ¿Y su nombre? Mari Carmen. Martín. Martín, y tú eres la hermana mayor de ellos. Génesis. Ronnie, ¿qué es lo que tienes para ellos? Un par de cometas para que ellos puedan... Demostrarnos que sí pueden, va. Sí pueden. ¿Son de Santa Ana? Sí. Bueno, son de la ciudad de Viento, entonces me imagino que son expertos en eso, va. Aquí está, para la niña. Ok, para Martín, para Génesis, va. Va a haber un premio para el mejor niño que puede volar, va. ¡Wow! ¡Qué rápido, Génesis! ¡Ya ganó Génesis! En un segundo, tiene que ir corriendo, pero cuidado, ¿verdad? Porque está súper fuerte el viento. Aflojándolo más, para que vaya más alto. ¡Ve! Se va a quebrar la cabeza del hermano. Mari Carmen está... ¡Logró! Un poquito más. Que yo nunca he volado una cometa. Es la primera vez. Con ojos preocupados viene la madre para enseñarle a Mari Carmen aquí. Ella sí tuvo infancia aquí en la ciudad de Vientos. A ver. ¡Eso! ¿Cómo le parece? ¿Su mami lo está haciendo bien? Se cayó. ¡Wow! Mira quién está haciendo eso ahí. ¡Qué loco ahí! ¿De quién es eso? No sé. ¿Algún experto? ¿Dónde estará el dueño de esa cometa? ¿Cómo va, Génesis? Todavía nada, dice. Señor, ¿cuál es el secreto de hacer lo que está haciendo? Estas cometas están mal hechas. Pero lo está haciendo súper bien. Yo cuando era joven, mi papá me enseñó a construirlas y hacerlas, las hacíamos. Entonces a estas cometas les hace falta un peso en medio. Por eso se van de esquina hacia abajo. Mari está viendo cómo está haciendo nuestro amigo aquí. En una mano tiene esta y la otra mano lo está balanceando. ¿Cómo le parece la ¡Ay, se cayó! Cayó y ya murió. Ay. ¿Qué dice Ronnie? Él menciona de que colocó una rama en el centro del papelote para que no se moviera. Dice Ronnie que eso se ve fácil. Vamos a ver si él logra hacerlo. Ronnie, ¿qué pasó, Ronnie? Cuidado! ¡Está bien! ¡Disculpe! ¿Está bien? Sí. ¡Wow! Logró la mamá. ¿Usted cree que algún día sus hijos también pueden volar al cielo? No solamente las cometas, pero los sueños de ellos. Todo el sueño de toda madre es que sus hijos puedan triunfar en la vida y ser unas personas de admirar así como usted lo es. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Ese niño de camisa rojo es muy bueno también. Lo hace mejor que Ronnie. Aunque Ronnie por fin, después de 1 hora, aprendió. Más o menos. Se cayó lo de Ronnie. ¡Wow! ¡Mira a la niña! ¿Cómo se siente, Mari? Bien. Es una pro, una experta ya. No hay que soltar, ¿verdad? Ok, nosotros es la más alta.
De todo, vamos ganando, Mari. Cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Ingeniero igual a mi papá, Un saludo a su papá. que lo quiero mucho. Estamos alcanzando el nivel de los hélices eólicas. La mami está intentando, pero ya se olvidó la técnica. Ya la hija la superó. Ok, yo creo que hasta ahí llegó, porque si seguimos soltando esto, se va a terminar el hilo y se va a ir volando. Ahora hay que enrollarlo al otro lado. ¡Wow! 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 Ah, se fue. Con razón, se fue. Vamos a ir a recogerlo. Hasta aquí llegó, increíble. Ok, Mari. Aquí está. Dios. Vamos. Brian, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en la Cruz de Chatarra. Cuéntanos de esta cruz. Te cuenta que fue construida con las piezas del avión que se estrelló aquí arriba en las mesitas en 1998. Podemos avanzar y también hay en todos lados representaciones de todas las religiones más grandes del mundo. Tenemos el sijismo, hinduismo, el cristianismo y por último tenemos también lo que es el budismo. También hay unas plantas que se dice que fueron con las que se creó la corona de Jesús con espinas. Hay otra, ¿verdad? Son para pues la gente venga y se toma una fotografía en representación viendo al pueblo de Santa Ana con las hélices eólicas detrás, y también en el otro lado tenemos lo que es la zona de Tegucigalpa. Entonces por aquí estrelló el avión. En 1998 se estrelló el avión en la parte trasera allá, y también aquí arriba también se estrelló un avión allá por el 2010 también, que traía como 28 pasajeros. Fallecieron todos. No, quedaron vivos creo como 3 o 4. En el primero, del grande, también sobrevivieron unas cuantas personas, ¿verdad? Sí, sobrevivieron como 15 a 19 personas y murieron como 137. Aquí se encuentra una casa que también es museo, y el guía del museo. Ezequiel, cuéntanos de ese museo. Estos son los libros sagrados, cada uno con su idioma original. Este es el Corán del Islam, el arameo, el italiano, el inglés, las nuevas profecías de Nostradamus, el libro mormón, la sacra, el Corán, y esta es la Sagrada Biblia, que está escrita en español y es la católica. Estas son unas pequeñas bolas que la donaron de China para liberar el estrés. Este es un rosario chino que lo usan los chinos cada vez que oran. Este es una lámpara de gas, es la Torah de los judíos, y este es el kippah de los judíos para entrar al muro de los lamentos. Este es el incienso que lo usan los budistas. Estos son cámaras antiguas, carros antiguos, y aquí estos de abajo son unos animales que están encapsulados. Una culebra. Este es un coral, este es una cascabel y este es una langosta. La boa era una mascota de aquí, pero vinieron unos visitantes y pensaron que era salvaje y la mataron. Entonces la disecamos aquí para que siempre estuviera con nosotros. ¿Por qué todas las religiones están representadas aquí? Aquí es libre de venir ninguna naturaleza, respetando a cada quien el idioma que elija. Solo lo único es estar con el Señor Jesucristo. La Mona Lisa, ¿será que es el original? Sí, yo creo que sí. Ezequiel, muchas gracias. Brian, ¿dónde estamos? Ahora estamos en Catrachilandia. Es un lugar en donde la gente puede venir a quedarse en sus champas, o incluso aquí les dan sus champas. Unos 15-20 minutos del parque de las turbinas eólicas. Mucho gusto, ¿quién Fujiyama? Xiomara. Wow, Xiomara tiene fuerte la mano, ¿verdad? Wow, ¿esto es un carro o qué es? Un busito. Vendemos cafecito, aquí ve, a 20 lempiras y rosquillita. Bueno, tal vez no vamos a poder proveer toda la información ya que no había nadie que nos atendiera, pero bueno, creo que puede rentar uno de esos y le dan un sleeping para que pueda quedar aquí adentro la noche. No está tan dura la tierra aquí porque tiene azarrín ahí abajo. Hay unos 7, 8 de estos y cada uno tiene su espacio para hacer una fogata. Y aquí una canchita de fútbol también. Y hay una pareja ya jugando algo. Supuestamente son 500 lempiras por persona, pero no estoy 100% seguro, ya que fue un señor que andaba caminando por allá que nos dijo eso. Ah, eso es para jugar golf aquí, ¿va? ¿Cómo es esto? Eso, qué duro ese balón. Estamos increíblemente cerca a las turbinas. Se escucha el movimiento de las máquinas. Bueno, vamos a volver al parque eólico para un picnic de familia. Bueno, gracias al muchacho que nos dio la cobija. Vamos a tener nuestro picnic romántico con el pan que compramos del señor allá. Agarró una semita Ronnie, agarró uno Brian. Vamos a probar el pan, a ver qué dice. Uy, un montón de chocolate. Otra vez chocolate, Ronnie. Está un poco duro el pan, pero con el té lo ablanda un poco. Y Brian, pon un cafecito, ¿ah? Creo que Brian quería estar aquí con 4 mujeres, no con 4 varones, pero el pan está bueno, ¿va?
Sí, el café también. Pasamos una linda tarde aquí en Santa Ana con amigos, familia, mejor dicho. Y para las personas que quieren venir y quedar la noche, Brian es el encargado del Rincón Ojona. Aquí abajo voy a dejar toda la información. Muchas gracias, Brian. Tú por visitarnos y preferirnos. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.